Buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Jesús. Vamos a ver ahora otro título que recibe Jesús en el Nuevo Testamento. La semana pasada vimos que el Nuevo Testamento afirma que Jesús es el Mesías y estudiamos lo que eso significa. Vimos también que Jesús es el único, hablando de Dios hombre, es el único en toda la creación a quien David debe llamarle Señor a pesar de ser su hijo, ¿verdad? Es su hijo según la carne, pero es Dios. De manera que es hijo de David, pero Señor de David. También vimos que hay profecías pendientes acerca del Mesías que Jesús cumplirá cuando regrese. Entonces buscamos entender qué significa ser el Mesías o el Cristo, que en el original se traduce como el ungido. Mesías y Cristo es exactamente lo mismo. Y demostramos con la Escritura que Jesús es el Cristo. Vimos la controversia entre los judíos que niegan a Jesús y nosotros los cristianos que afirmamos que Jesús es el Mesías. Vemos por qué ellos consideran que Jesús no es el Mesías. Ellos están esperando que cumpla todas las profecías con respecto al Cristo. Y lo que encontramos en la Escritura es que Jesús vino y cumplió parte de las profecías, específicamente las del siervo sufriente, que las estudiaremos más adelante, y prometió regresar para cumplir el resto. Entonces, partiendo de ahí, que es información que necesitamos para el día de hoy, vamos a ver otro de los títulos que se le asignan a Jesús en el Nuevo Testamento, y este es el título de el Hijo de Dios. Jesús es reconocido como el Hijo de Dios, y en el Nuevo Testamento se afirma que Él es el Hijo de Dios. Juan dice que escribió su Evangelio para que creamos que Él es el Hijo de Dios. Pero cuando hablamos del Hijo de Dios, vemos que nosotros también somos hijos de Dios, ¿verdad? Y aún los ángeles son llamados hijos de Dios. Entonces, ¿en qué sentido Jesús recibe el título de Hijo de Dios? ¿En qué se diferencia de todas las demás aplicaciones que vamos a ver en la Biblia con respecto a llamarle a alguien Hijo de Dios? Porque cuando hablamos de Jesús como el Hijo de Dios, estamos hablando de algo complejo que tiene distintos sentidos y necesitamos comprenderlo. Así que para empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque si no fuese por tus misericordias no podríamos estar aquí. Te rogamos que nos permitas aprender, conocer, entender, de manera que podamos llevarlo a la práctica. Que lo que estamos aprendiendo aquí, Señor, sea el medio que tú uses para hacernos crecer a la estatura de Cristo. Que podamos conocerte cada vez más, entender más, con más claridad cada vez lo que hiciste por nosotros, de manera que te glorifiquemos como corresponde. Gracias de antemano. Amén. Bueno, vamos a ir por la evidencia bíblica de cómo Jesús es llamado el Hijo de Dios. Por ejemplo, Juan capítulo 11, versículo 27. Palabras de Pedro: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. El Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Fíjate que hay una relación entre ser Cristo y ser Hijo de Dios, ¿verdad? Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Nuevamente ves la conexión entre ser Cristo y ser Hijo de Dios, ¿verdad? Jesús es las dos cosas, es Cristo y es el Hijo de Dios. Los demonios llamaban a Jesús Hijo de Dios. Vamos a Marcos capítulo 3, versículo 11. Dice: además, los espíritus malignos al verlo se postraban ante él gritando: tú eres el Hijo de Dios. Lucas 4:41. Además, de muchas personas salían demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Y aquí en este último pasaje, los demonios entienden una relación entre el Cristo y ser el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué es esto que aún los demonios tienen claro, pero muchos de los cristianos no? ¿Cómo es que se concluye que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios? Porque si nosotros consideramos Romanos capítulo 12, versículo 14 al 16, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
Si Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y nosotros somos hijos de Dios, ¿cuál es la diferencia entre el título de Jesús y la manera en que nosotros somos llamados? Ahora, si notas, en Romanos, cuando habla de hijos de Dios, la H es minúscula. Y cuando hablamos en los versículos anteriores, cuando se refieren a Cristo, que dicen, tú eres el Hijo de Dios, ahí se escribe hijo con H mayúscula. Sabemos que en el griego antiguo no existen mayúsculas ni minúsculas, pero el equipo de traducción nos está comunicando algo, ¿verdad? Cuando se refiere a Jesús como el Hijo de Dios, no es igual a decir que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos con H minúscula. Jesús es hijo con H mayúscula. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ahora, el Antiguo Testamento también llama hijos de Dios a ciertos hombres, incluso a los ángeles. Job capítulo 1, versículo 6, versión Reina Valera 60. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Los hijos de Dios. Ahora fíjate cómo lo traduce la NBI, el mismo versículo. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Aquí está la equivalencia, ¿verdad? Llamarle hijo de Dios, en el Reina Valera 60, la NBI lo traduce como ángel. Los ángeles son hijos de Dios. Y aquí hay una pregunta capciosa. ¿Satanás es hijo de Dios? ¿Sí o no? Fíjate bien, leímos en Romanos 12 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, ¿verdad? Y luego leemos en Job 1:6 que se presentaron delante de Dios los hijos de Dios, entre ellos Satanás. Por la manera en que está escrita, Satanás está dentro del conjunto de los hijos de Dios. ¿Es Satanás un hijo de Dios? ¿Sí o no? Una encuesta rápida, levante la mano el que dice que no. Satanás no es hijo de Dios. Ok, ahora los que dicen que sí. La mayoría. Ok, fíjate bien. ¿De qué manera Satanás es hijo de Dios? Si según el apóstol Pablo en Romanos 12, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Es Satanás guiado por el Espíritu de Dios? No, hace lo opuesto a lo que Dios quiere. Pero sí es hijo de Dios en un sentido diferente, porque no nada más los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, sino que todos los ángeles son hijos de Dios. ¿En qué sentido? En que si tú piensas en quién creó a alguien o de dónde vienes, los hombres, por ejemplo, en nuestro tiempo tenemos dos apellidos, ¿verdad? Que indica quién es tu padre y quién es tu madre, de manera que sabemos de dónde vienes. Si tú sigues yendo, imagínate que ves la genealogía, por ejemplo la de Jesús, ahorita vamos a tocar una parte de esa genealogía, y vas llegando hasta el primer hombre, Adán. ¿Adán es hijo de quién? Es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo creó directamente. Los ángeles son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los creó directamente. Jesús nos enseñó que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles no se reproducen. Entonces, ¿de dónde viene un ángel? ¿Quién creó al ángel? ¿Quién es el padre del ángel? Es Dios directamente. En ese sentido, Satanás es hijo de Dios. Pero en el sentido que dice el apóstol Pablo, que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios, en ese sentido Satanás no es hijo de Dios, ¿verdad? Entonces ya vimos que hay, por lo menos en los versículos que he mencionado, tres distinciones en cuanto a ser llamado hijo de Dios. Cuando se refieren a Jesús, hijo con H mayúscula, hay un sentido para decir que Jesús es hijo de Dios. Hay otro sentido para decir que nosotros somos hijos de Dios, y otro sentido muy diferente para decir que Satanás y los ángeles son hijos de Dios. Entonces, cuando la Biblia nos habla de los hijos de Dios, ¿de quién está hablando? Cuando dice los hijos de Dios, tendríamos que pensar, ¿son los ángeles? ¿Son los que son guiados por Dios? ¿Se refiere a alguna otra cosa? ¿Se refiere a, como posiblemente se escribe en algunos pasajes del Antiguo Testamento, se refiere a ciertos reyes? No puedes saberlo así directamente, tienes que investigar.
por qué se le llama a alguien hijo de Dios. Por ejemplo, si vamos a Lucas 3, 37 y 38, Lucas presenta la genealogía de Cristo. Dice al final, versículo 37 y 38, hijo de Metusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Malalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿De quién es hijo Adán? De Dios. Entonces decir que Adán es hijo de Dios tiene que ver con cómo fue creado, de dónde viene. Cuando hablamos del título hijo de Dios, en el caso de Jesús, tenemos que considerar lo que la Biblia nos dice acerca de ser hijo de Dios. O sea, que hay distintos sentidos. ¿Estar hablando acerca de Jesús como hijo de Dios en un único sentido? ¿O el título de hijo de Dios en el caso de Jesús abarca varios sentidos? Abarca varios sentidos. Y los cristianos no se ponen de acuerdo en todos los posibles sentidos que hay. Pero creo que hay 4 sentidos que todo cristiano debe de reconocer con respecto al título Hijo de Dios. Y son los que vamos a estudiar hoy. Jesús es llamado Hijo de Dios por lo menos en 4 sentidos diferentes. Número 1, en que Jesús es el último Adán. Número 2, en que Él es el verdadero Israel. Número 3, en que Él es el Hijo de David. Y número 4, en que Él es la segunda persona de la Trinidad. En estos 4 sentidos encontramos evidencia suficiente para entender por qué a Jesús se le llama el Hijo de Dios, y con esto nos ayuda a entender cuál es la relación entre ser el Cristo y ser el Hijo de Dios, y por qué Hijo, en el caso de Jesús, se debe escribir con H mayúscula. De hecho, siempre que tú escribas físicamente o en medios digitales, siempre que tú escribas la palabra Dios, debes de guardar cierto respeto o distinción, como la Biblia lo dice. Cuando tú leas la palabra Dios con D minúscula, se refiere a un Dios falso. Cuando lees la palabra Dios con D mayúscula, se refiere al único Dios verdadero. Cuando tú escribas Dios, asegúrate de mantener esa consistencia. Dios con D mayúscula es el único Dios verdadero. Dios con D minúscula es cualquier Dios pagano, un Dios falso. ¿Okay? Y está relacionado con la palabra hijo en mayúscula, refiriéndose a Jesús, así que les adelanté un poquito. Pero veamos el primer caso. Jesús es llamado Hijo de Dios porque Él es el último Adán. Ya vimos que Lucas presenta a Adán como Hijo de Dios, ¿verdad? Vimos en Lucas 3, versículo 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, Hijo de Dios. Lucas dice, Adán es hijo de Dios porque del polvo de la tierra Dios creó a Adán, ¿verdad? De manera que el padre de Adán es Dios. En este sentido, podemos entender que cuando vamos a la Escritura y pensamos en Adán como el Hijo de Dios, podemos encontrar ciertas características importantes, y ya las hemos estudiado mucho, pero quiero repasarlas. Por ejemplo, en Génesis 1:26, Dios le dio a Adán y a Eva, ¿verdad? Pero cuando examinas que Adán fue creado primero y luego Eva, estamos hablando de Adán como hijo de Dios, específicamente. Dice Génesis 1:26, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo, ¿verdad? Adán, al ser responsable de su mujer, Adán recibe el dominio de la tierra. Él era o debía ser el representante de Dios. Él debía dominar, dice específicamente, sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales domésticos, los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Tiene dominio sobre todo lo que hay en la tierra. Eso implica que debe de gobernar. Y Adán está sujeto a Dios, ¿verdad? A las leyes de Dios, está sujeto a su padre. Si lees Génesis 1 y Génesis 2, te das cuenta que Dios le pone límites a Adán en su gobierno y le dice, de todo árbol puedes comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de ese árbol, morirás. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Adán se rebeló. Entonces, ¿cuál era el propósito inicial de Dios para Adán? Que con la autoridad de Dios, él gobernara la tierra, ¿verdad? Sujeto a Dios mismo.
Ahora, Dios habitaba en Edén junto con Adán y Eva, ¿correcto? Otro de los mandatos era ser fructífero y multiplicarse. Debían de tener muchos hijos. De manera que el gobierno que recibía Adán y sus descendientes era un gobierno que reflejaría en toda la tierra quién es Dios y cómo es Él. ¿Por qué? Porque ellos están sujetos a Dios. Hacen lo que Dios les pide. Sabemos que Adán y Eva tuvieron hijos, ¿verdad? Y se rebelaron. Dios les dio lo que pedían. Cuando Adán y Eva se alían con Satán, creyendo la versión de Satán, desconfiando de la versión de Dios, Satán les convence que Dios no quiere que coman de ese fruto, porque cuando coman de ese fruto van a ser como Dios. Y Dios quiere ser el único, y por eso no quiere que ellos coman. Adán y Eva, por alguna extraña razón, le creen a Satán, forman una alianza y se rebelan contra Dios. Dios los expulsa del Edén, ¿verdad? Y el gobierno que le había dado le es retirado. El propósito de Dios de tener a un hijo, ¿verdad?, que gobierna sobre todas las cosas, es despreciado por Adán y Eva cuando se rebelan y no quieren la autoridad de Dios por encima de ellos, quieren tener su propia autoridad y ser autónomos, independientes de Dios. Cuando ellos se rebelan y tienen hijos, fíjate lo que dice Génesis 5, versículo 3 al 4, cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. O sea, en la Biblia nada más se mencionan los nombres de 3 hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Caín, Abel y Set. Y algunos dicen que si nada más estaban Caín y Abel, cuando Caín mató a Abel y se fue a la tierra de Nod y se casó y tuvo hijos, dicen, ¿con quién se casó? Si no había nadie en la tierra. Y dices, no, mi estimado hermano o amigo, estás interpretando mal. En este versículo específicamente dice que a la edad de 130 años tuvo un hijo a su imagen y semejanza, o sea, tal cual es Adán, así fue su hijo, ¿verdad? ¿Cómo era Adán en ese momento? Estaba corrompido. Ya tenía la capacidad de hacer el mal, de experimentar por cuenta propia el bien y el mal. Tenía el potencial de ser un asesino como lo fue Caín. De manera que los hijos de Adán heredan la misma naturaleza de Adán, ¿verdad? Pero la prueba de que no nada más tuvo 3 hijos es que dice que vivió 800 años más. O sea, 130 más 800, 930 años en total y tuvo otros hijos y otras hijas. ¿Cuántos hijos e hijas se pueden tener en 930 años? No con los tiempos actuales que a sus 30 se están teniendo su primer hijo. En los tiempos de antes, donde apenas tenían 18 años y ya tenían como 6 muchachos. ¿De dónde sacó esposa Caín? Obviamente sería o una hermana o una sobrina en primero, en segundo o en tercer nivel. Porque si Dios le concedió a Adán y Eva tener a Set, y Set nació después de que Abel murió, ¿y cuántos años tenía Adán cuando engendraron a Caín y Abel? Estaba muy jovencito, tendría unos 2, 3 años aproximadamente, ¿verdad? ¿Cómo va a tener hijos a los 2 años de edad? Porque Adán fue creado maduro, ¿verdad? Fueron expulsados del Edén, aún no habían tenido hijos, y luego engendran hijos. Adán tendría 2, 3 años, podríamos suponer. A los 130 años tenía Set. Muy probablemente fue un evento reciente a la muerte de Abel. ¿Cuántos hijos habría engendrado Adán si suponemos que por lo menos Abel murió cuando Adán tenía 100 años? ¿Cuántos hijos puedes engendrar en 100 años? Muchos hijos e hijas. Así que Caín se casó con alguien de su propia parentela, no con una civilización preadámica como tristemente algunos enseñan. Pero bueno, mi punto central aquí es que los hijos de Adán heredan la naturaleza de Adán, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros
tenemos las mismas capacidades que Adán y Eva adquirieron en su rebelión con Dios. Estamos sujetos a la misma corrupción, ¿verdad? Un hijo de Dios a quien se le da el gobierno de todo, se rebela contra Dios y ahora, por su decisión, toda su descendencia hereda la corrupción. ¿Se entiende? Ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo partiendo de esa información en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14. Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Fíjate la conexión que hace el apóstol Pablo. Adán y lo que hizo es una figura de uno que habría de venir. ¿Qué significa esto de que sea figura del que ha de venir? Que lo que Dios le dio, lo que Dios le concedió, representa una forma parecida a lo que Dios haría con otro individuo más adelante. Cuando hablamos de estos tipos de Cristo o figuras de Cristo, estamos diciendo que lo que ellos hicieron comunica un problema. Lo que Dios les dio comunica que Dios lo volverá a hacer en el futuro. Ahora, esto no lo podríamos entender si leemos nada más el Antiguo Testamento. Nos faltaría el Nuevo Testamento. Al ver lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo, entiendes que lo que Adán hizo y lo que Dios le dio a Adán comunicaba algo que Dios haría en el futuro. Por ejemplo, le sigamos leyendo en Romanos 5, 17 al 19. Dice, pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Fíjate, Dios permite que Adán peque, se rebele, se corrompe y corrompe todo el planeta. Todos estamos bajo maldición por Adán. Pero Dios estipuló que así como por uno todos heredáramos la corrupción, por medio de otro que haga las cosas correctas, todos los que desciendan de él heredarán la bendición. Por medio de Adán, todos tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Por medio de Cristo, todos los que desciendan de él tendrán un cuerpo glorificado. Así como yo no tuve nada que ver en el pecado de Adán, yo no tuve nada que ver en la justicia de Cristo. ¿Se entiende? Pablo establece esta conexión, un paralelismo. Lo que Dios permitió que sucediera en Adán es porque Dios, por medio de esa maldad, por medio de ese mismo camino, Dios traería un bien. Así que Adán es figura de Cristo, porque lo que Dios hace con Cristo es lo mismo que pasó con Adán, excepto que Jesús hizo lo que Adán no pudo hacer. Adán fue tentado y cayó. Jesús fue tentado y permaneció firme. Entonces, cuando decimos que Jesús es hijo de Dios, porque Él es el último Adán, tendríamos que hacer la conexión entre Adán como hijo de Dios y Jesús como hijo de Dios. ¿Por qué Adán es hijo de Dios? Porque fue creado directamente por Dios, ¿verdad? Jesús, el nacimiento virginal. ¿Jesús tenía un padre humano? No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fue concebido por el Espíritu Santo. Fue Dios quien formó a Jesús y lo deposita en el vientre de María para que viva como cualquiera de los seres humanos. Jesús fue creado directamente por Dios y fue puesto en el vientre de María. Adán fue creado directamente por Dios, pero fue creado maduro. Jesús es hijo de Dios en el mismo sentido que Adán es hijo de Dios, porque Jesús fue creado directamente por Dios. ¿Se entiende? Pero hay algo más. En la resurrección, Jesús es el primero en recibir un cuerpo glorificado.
Dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. O sea, el primer ser humano en toda la historia de la humanidad en resucitar y tener un cuerpo glorificado es Cristo, ¿verdad? Es Jesús. Y tenemos la promesa que los hijos de Dios resucitaremos y tendremos un cuerpo glorificado. Pero ¿por qué nosotros tendremos un cuerpo glorificado? Porque también recibiremos la resurrección, por el principio que nos explicó el apóstol Pablo. Por medio de un hombre, todos reciben la misma naturaleza que ese hombre. En el caso de Adán, la naturaleza pecaminosa. En el caso de Jesús, el cuerpo glorificado. Primera de Corintios 15, versículo 45 al 49. Dice, así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero el espiritual, sino lo natural y después lo espiritual. O sea, primero el Adán terrenal, carnal, y luego el último Adán, que es el espiritual. Versículo 47. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así también son los del cielo. Así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. ¿Se entiende? Como en Adán heredamos la naturaleza pecaminosa, en Cristo heredamos una naturaleza. ¿Qué naturaleza tiene ahorita? La del cuerpo glorificado. ¿Es un humano? Sí, pero no como Adán, no corrupto, sino glorificado. Y los que somos llamados hijos de Dios por adopción, recibiremos la misma naturaleza que Jesús, por el mismo principio. ¿Se entiende? Entonces, cuando decimos que Jesús es el Hijo de Dios y lo conectamos con Adán, decimos Jesús es el último Adán. Jesús es Hijo de Dios en el sentido de que fue creado directamente por Dios, hablando de su humanidad. Y todos los que desciendan de Él reciben su naturaleza como todos los que descienden de Adán. Así que cuando hablamos como Jesús, el Hijo de Dios, estamos hablando de uno que viene del cielo. Uno en particular, no nada más es hombre, es Dios. Hablar de Jesús como el último Adán, estamos hablando del Dios hombre, por medio del cual recibimos todas las cosas, solo porque a Dios le plació. ¿Se entiende? Ese es el primer sentido. Ese es el primer sentido del título de ser hijo de Dios, considerando que Él es el último Adán. Siguiente sentido, el verdadero Israel. La Biblia especifica que Dios llama a Israel como si fuera su hijo. Éxodo 4, versículos 22 y 23. Dice, entonces, tú le dirás de mi parte al faraón, Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. Dios se presenta ante Faraón, ¿verdad? Por medio de Moisés, como el Dios de los israelitas. Pero no nada más como el Dios de ellos, sino que dice, Israel es mi hijo, mi primogénito, el primero, ¿verdad? Ya no es el sentido de ser hijo de Dios como Adán, ¿verdad? Sino por elección. Dios ha dicho, Israel lo recibo como si fuese mi hijo. ¿Se entiende? Es un sentido diferente al de Adán. Luego, si vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 9, se especifica nuevamente que Dios es Padre de Israel. Dice, entre llantos vendrán y entre consuelos los conduciré. Los guiaré a corrientes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Yo soy el Padre de Israel, mi primogénito es Efraín. Se identifica como Padre de Israel. ¿Pero quién es Israel? ¿Está hablando de Jacob? A Jacob se le cambió el nombre por Israel. Cuando Dios se presenta ante Faraón por medio de Moisés y dice, Israel es mi hijo, ¿está hablando de Jacob? No, está hablando de Israel, la nación, todos los israelitas. Dios está diciendo, yo he elegido a los israelitas para tratarlos como si fuesen mi hijo, ¿verdad? Ahora vamos a Oseas 11:1. Dice, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Está hablando de Jacob?
No, está hablando de los israelitas, toda la descendencia de Israel. Desde que era niño, o sea, desde sus inicios, yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué fue lo que Dios hizo con los israelitas? Literalmente, los sacó de Egipto. ¿Para qué los había sacado de Egipto? Para que fuesen su pueblo, para que les sirvieran a él, ¿verdad? Entonces, cuando Dios dice que Israel es su hijo, está hablando de la elección. Yo te recibo como mi hijo y tú me vas a servir a mí, tú me vas a obedecer. ¿Qué implica eso? Tú vas a hacer justicia, vas a hacer lo que es recto. Obedecer a Dios es hacer lo correcto. Dice, separo a la nación de los israelitas para que sean mi hijo. Yo le voy a dar a él lo que corresponde al hijo primogénito. El hijo primogénito, en ese contexto, cuando recibía la herencia, recibía doble porción. Por ejemplo, si tú tienes 3 hijos y les vas a repartir su herencia y el hijo primogénito debe recibir doble, ¿cuánto le darías a cada hijo? Al primogénito le das doble, entonces ¿cuánto le toca al segundo hijo? ¿Cuánto le toca al tercer hijo? ¿Cómo resuelves ese problema? Bueno, tengo 3 hijos, al mayor le corresponde el doble, entonces divido mis posesiones en 4 partes. Al mayor le doy 2/4 partes, al segundo le doy 1/4 parte y al tercero 1/4 parte. Esa es la manera en que literalmente se repartía la herencia. Pero si consideramos el caso de Eliseo, cuando Eliseo le dice a Elías que quiere la misma unción que él tiene, quiere el mismo llamado, por consecuencia el mismo poder. Y Elías le dice, bueno, si llegas a verme cuando yo me vaya, se te va a conceder, ¿verdad? Eliseo pidió una doble unción, no porque quería tener el doble poder de Elías, sino que él mismo se estaba identificando como yo soy el primogénito de Elías. Yo debo ser tratado como si fuese su primer hijo. Por lo tanto, debo heredar lo que él tiene. No pidió el doble de lo que Elías tiene, sino está diciendo, me corresponde la herencia a mí porque soy el primogénito, el hijo mayor, el único que recibe la herencia. Entonces, fíjate, si Dios adopta a Israel como su hijo, ¿qué es lo que Dios le va a dar a Israel? Todo lo que es de él, ¿verdad? Porque si es su hijo único y el primogénito, a él le corresponde toda la herencia. ¿De qué herencia estamos hablando? Lo que Dios les dijo, la tierra prometida. ¿Qué tenía de especial la tierra prometida? Lo describe así, fluye la leche y la miel. Cuando dice que fluye la leche, no crees que brota de los árboles, ¿verdad? O de la tierra, sino que es un lugar ideal para el pastoreo de animales donde vas a tener leche en abundancia. Y eso de la miel, eso sí era literal. Había mucha miel en esas regiones. Eran una tierra privilegiada, pero además de que es un lugar privilegiado, Dios moraría con ellos. Dios los recibiría como pueblo y moraría con ellos. Esto nos debe conectar con Adán y el Edén. ¿Qué era el Edén? Un área delimitada en todo el planeta Tierra, ¿verdad? Un área delimitada donde Dios plantó todo árbol que da buen fruto para comer. Fuera del Edén no había árboles plantados. Nada más había en Edén árboles plantados por Dios. Fuera de Edén, tú tienes que conseguir tu comida. En Edén, Dios te da la provisión. Si tú habitas con Dios, ¿qué pasa si te enfermas? Tendrías sanidad. Si tienes necesidad, sería suplida. Si hubiese injusticia, Dios haría justicia. Todas tus necesidades serían suplidas si Dios habita contigo. ¿Qué es lo que Dios le dice a los israelitas? Es mi hijo y los voy a llevar para que me sirvan a una tierra donde yo moraré con ellos. Y hace un pacto, ¿verdad? Un pacto por obras. En ese pacto, Dios estipula, si me obedeces, te doy todas las cosas. Si no me obedeces, te daré justicia, te daré lo que te mereces. ¿Ok? Entonces, ¿qué le está prometiendo? Bueno, ¿qué le está ofreciendo Dios a los israelitas al adoptarlos como hijo? Lo mismo que se le ofreció a Adán, ¿verdad? Morarían juntos y tendrían el dominio de todo juntos.
Si los israelitas moran y Dios reina ahí, todo el reino de Dios parte de ahí, ¿verdad? Hacia toda la tierra. De manera que al estar en el mismo lugar, ellos reinan juntamente con Dios. Es el mismo ofrecimiento. Le está diciendo a los israelitas, les voy a dar lo que Adán perdió con la condición de que me obedezcas. Si pecas, te doy estos recursos. Ya acabamos de estudiar Levítico, ¿verdad? Todo el sistema sacrificial, todo el sistema de pago de impuestos, todo eso eran recursos para que si pecaban pudieran estar en paz con Dios. Lo que tienen que hacer es obedecer. Los israelitas aceptan. Es la posibilidad de un nuevo Edén, de que tengan lo que como hijos de Dios les corresponde, lo que Adán tenía, pero que Adán rechazó. Todas las naciones se asombrarían de la nación de Israel. Dios mismo lo dice, las naciones se asombrarán de la ley que tienen. Todas las naciones serían bendecidas por medio de Israel. ¿Por qué? Porque tendrían que intercambiar bienes, servicios, ya sea por trueque, por otros medios, serían bendecidos por medio de Israel. Los que estuvimos estudiando el Levítico, vimos que Dios no prohibía que el extranjero morara ahí, ni que negociaran con el extranjero, pero había requisitos. El extranjero tenía que respetar la ley de Moisés mientras viviera ahí, aunque no fuese un convertido. De manera que por medio de los israelitas, los extranjeros iban a ser bendecidos. Todas las naciones serían bendecidas por medio de los israelitas. Lo único que tienen que hacer es obedecer. En el caso de Adán, ¿qué es lo único que tenía que hacer para permanecer en el Edén? Obedecer. Es exactamente el mismo ofrecimiento, ¿verdad? A Adán se le dice, si me obedeces, te quedas aquí, si no, te mueres. A los israelitas le dicen, si me obedecen, se quedan conmigo, si no, se mueren. Y lamentablemente los israelitas, al igual que Adán, fracasaron, despreciaron a Dios. La primera vez fue haciéndose el becerro de oro. Y de ahí en adelante tienes toda la historia, prácticamente el Antiguo Testamento, de fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, hasta que Dios abandona el pacto, porque ellos no cumplieron. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con ser hijo de Dios? Fíjate el sentido de ser hijo de Dios y lo que recibiría. Ahora vamos a lo que dice Mateo, porque Mateo conecta lo que pasó con Israel, lo conecta con Jesús. Mateo capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Ahora, la profecía de Oseas, ¿a quién hacía referencia? A Israel, ¿verdad? Mateo dice, esta profecía se cumple en Cristo, cuando dice de Egipto, llamé a mi hijo. ¿Qué es lo que nos está conectando aquí el Evangelio de Mateo? Que al igual que Adán es figura de Cristo, Israel, la nación, es figura de Cristo. Cuando Dios dice, de Egipto llamé a mi hijo, le dijo eso a Israel y efectivamente lo sacó de Egipto. Pero dice Mateo, también a Jesús lo llamó fuera de Egipto, ¿verdad? Y empieza a hacer una conexión. Ahora piensa, ¿qué pasó con los israelitas cuando fueron llamados fuera de Egipto? La primera vez que fueron llamados fuera es cuando Dios le dice a Moisés, tú vas a liberar a Israel, ¿verdad? Y Moisés le dice, no me van a creer, y le da señales. Pero cuando se presentan de Faraón, leímos, Dios le dice a Faraón, Israel es mi hijo. Entonces, para ser llamado fuera de Egipto, tiene que haber un reconocimiento de ser hijo de Dios, porque los israelitas, cuando son reconocidos como hijos de Dios, fueron llevados al desierto, ¿verdad? Y en el desierto cayeron cuando hicieron el becerro de oro. Ahora fíjate lo que nos dice Mateo con respecto a Jesús. Mateo 3, versículo 16 al 17. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él.
y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Así como fueron llamados fuera de Egipto y fueron reconocidos como hijos, como hijo en singular, Mateo dice, cuando Jesús fue bautizado, fue reconocido públicamente como hijo. Acto seguido, Mateo 4, versículo 1 al 4, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, con H mayúscula, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A diferencia de los israelitas en el desierto, Jesús no pecó. Los israelitas, cuando vieron que Moisés no bajaba, dijeron: ya se murió. ¿Ahora cómo vamos a hacer? Piden una cooperacha de oro y le dicen a Aarón: fabrícate un ídolo. Aarón, por la presión, accede y crea un becerro de oro. Y la gente dice: ahí está el becerro, ahí está tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando fueron tentados en el desierto, fracasaron. Cuando Adán y Eva fueron tentados en el Edén, fracasaron, ¿verdad? Jesús, que Mateo dice, Él es el Israel verdadero, así como en Adán Jesús es el último Adán, en Israel Jesús es el verdadero Israel. ¿Por qué? Fue llamado de Egipto, fue llamado hijo, fue llevado al desierto antes de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Y no pecó, permaneció fiel y permaneció fiel hasta la muerte. ¿Cuál es la tierra prometida que recibió Jesús? El reino. Después de resucitar, Jesús le dijo a los discípulos en la gran comisión, Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Jesús cumplió el propósito que se le había dado a Israel, pero Israel fracasó. Jesús recibió el mismo cometido y Jesús lo cumplió. Jesús es hijo de Dios en el mismo sentido que Israel era hijo de Dios, ¿verdad? Fue llamado, fue reconocido como hijo, fue llevado al desierto y luego a la tierra prometida. En el caso de Jesús sucedió exactamente lo mismo. Fue llamado, fue reconocido como hijo públicamente, como en el caso de Moisés hablando ante Faraón, fue llevado al desierto y luego recibió la tierra prometida. Por lo tanto, Jesús es hijo de Dios en el mismo sentido que Israel era hijo de Dios, pero Jesús es el verdadero Israel. ¿Se entiende? Tercer punto, el hijo de David. Eso ya lo estudiamos la semana pasada, pero dejamos una parte fuera intencionalmente para verla el día de hoy. Demostramos con suficiente evidencia bíblica que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Y dijimos, es el único que puede ser el Cristo. Ningún otro puede ser, porque Jesús mismo lo dijo. Cuando están preguntándole o haciéndole pregunta a los maestros de la ley, Jesús les propone esta pregunta. Partiendo de lo que dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Salmo 110. Dice que el Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David está hablando de Dios y del ungido, el Mesías. Y cuando David se refiere al ungido, le dice también Señor. Y le hace a Jesús una pregunta: si el Mesías es hijo de David, ¿cómo es que lo llama Señor? Y no lo podían responder. ¿Cómo puede un hijo ser mayor a su padre? En el contexto cultural, los hijos son menores a su padre, en valor, en autoridad y en cualquier otra cosa. Jamás, por ninguna circunstancia, un padre le llamaría Señor a un hijo, ¿verdad? Pero más interesante es que cuando David dice, le dijo el Señor a mi Señor, y tú ves el hebreo, el primer Señor, refiriéndose a Dios, es YHVH. El segundo Señor es Adonai, que también es el nombre de Dios. A nadie se le llama Adonai excepto a Dios. De manera que David dice, y Dios le dijo a mi Dios que se sentara a su diestra. Pero está hablando del Mesías. David está reconociendo a su propio hijo como si fuese su Dios.
¿Quién es el único ser humano en toda la creación a quien David, reconociéndolo como hijo, debe llamarle Dios? Jesús. Por lo tanto, ningún hombre puede ser el Mesías, excepto el Dios hombre, Jesús. Pero, ¿qué tiene que ver eso con ser hijo de Dios? Es que hay una conexión directa. Vamos al Salmos capítulo 2, versículo 1 al 12, Reina Valera 60, porque la Reina Valera 60 traduce literalmente estas palabras. Dice, Salmo 2, 1 al 12, Reina Valera 60. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, H mayúscula, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. David está hablando de Dios y de su ungido. ¿Y qué dice Dios de su ungido? Mi hijo eres tú, ¿verdad? El Mesías, el Cristo, el hijo de David, tiene que ser el hijo de Dios mencionado aquí, ¿verdad? Y se escribe y se traduce con H mayúscula porque recibe un reino eterno y está por encima de David, por lo tanto es Dios. Cuando hablas del Mesías, el Mesías no puede ser un nombre natural. El Mesías debe ser el Hijo, con H mayúscula, el Hijo de Dios. Entonces, de aquí sabemos que si Jesús es el Hijo de David, por consecuencia debe ser el Hijo de Dios. Cuando leímos en los Evangelios que los demonios reconocían, tú eres el Hijo de Dios, ¿a qué hace referencia? A las profecías del Hijo de David. Ahora, más adelante vamos a ver más información, porque este mismo rey, este mismo ungido, además de ser hijo de Dios, implica que, según lo que vimos en Adán, siendo hijo de Dios, le correspondía el gobierno, ¿verdad? Adán fracasa, a los israelitas se les ofrece el reino, ¿verdad? Estar juntamente con Dios, reinar sobre toda la tierra, y fracasan. Se le ofrece, fíjate, voy a profundizar un poco más en esto. Dios dice que ha escogido un rey, ¿verdad? Conforme a su corazón, David. Es un rey que Dios lo trata de forma especial. David se manifiesta públicamente cuando vence a Goliat, ¿verdad? Todos estaban atemorizados, pero David vence de una manera muy peculiar a Goliat. Sabemos que es Dios quien vence a Goliat por medio de David. No hay poder en David para hacer lo que hizo, pero todo lo que hace David le funciona, todo lo hace bien y la gente aumenta su expectativa. Es un rey que Dios lo usa para bendecir a todos. ¿Será este a quien esperamos? Pero David se mete con Betsabé, manda matar a Urías y Natán lo exhibe públicamente. De manera que David queda demostrado no puede ser aquel que había de venir, porque también está sujeto a la corrupción de Adán. Así que Dios le hace una promesa, y lo vimos la semana pasada. Uno de tus hijos tendrá el trono para siempre. Y todos ponen su esperanza en Salomón, porque Dios le da sabiduría sobrenatural y trae una paz duradera. Y dice la Escritura que en aquellos días de Salomón, la plata era como la tierra. Algo valioso era considerado como común y corriente. Tal era la prosperidad que les llevó a Salomón, por medio de la sabiduría que Dios le dio, que pusieron sus esperanzas en él. Pero Salomón se corrompió haciéndose de muchas esposas. Y las esposas lo llevaron a ser idólatra.
y terminó ofreciéndole sacrificio a dioses paganos con tal de complacer a sus esposas. De manera que la esperanza que tenían en Salomón es despedazada. No hay un hijo de David que cumpla con ser hijo de Dios, en el sentido de que va a recibir todo el reino. Porque Dios no puede habitar con el impío. Dios no está con el injusto. Dios tiene que darle su merecido al impío. Si tienes tu esperanza puesta en David y David peca, no puede tener un reino para siempre. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Si pones tu esperanza en Salomón y Salomón peca, no puede reinar para siempre, porque merece la muerte. Por lo tanto, el hijo de David debe ser hijo de Dios con un reino eterno, implica que no peca, no debe de pecar. Por eso, hijo se escribe con H mayúscula. ¿Quién es el único que no peca? Dios. Aún los ángeles pecan. Entonces, cuando hablamos de Jesús como hijo de Dios, porque es hijo de David, estamos hablando de la parte divina, la naturaleza divina en Cristo. Por eso ningún hombre puede recibir el título de ser el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos el Hijo de Dios con H mayúscula. Cuando Jesús fue presentado en el Sanedrín y le dijeron, ya dinos, ¿eres tú el Hijo de David? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y Jesús se identifica con la profecía de Daniel capítulo 7. Estudiaremos a detalle más adelante. Y no cabe duda para ellos que se está haciendo igual a Dios. Por eso lo condenan a muerte. Entonces, de aquí sabemos que el Cristo, el Hijo de David, que recibirá un reino eterno, será llamado Hijo de Dios con H mayúscula, porque ese Hijo no peca. Ese es el tercer sentido del título Hijo de Dios. Y el cuarto, la segunda persona de la Trinidad, ese lo estudiamos también, ¿verdad? Suficientemente. En Fundamentos 230, la identidad de Cristo, lo estudiamos con detalle. Fundamentos 232, las dos naturalezas de Cristo, vemos la parte divina. 234, la unión hipostática de Cristo, vemos cómo Él es Dios y es hombre y hay una unión inseparable, de manera que nunca dejará de ser hombre. Y en Fundamentos 235, la segunda persona de la Trinidad, mostramos que Dios es trino, pero la segunda persona, el Hijo, es Cristo. Así que ya no voy a pasar por ahí, ¿verdad? Pero entonces tenemos los cuatro sentidos. Jesús es el Hijo de Dios en el mismo sentido que Adán era hijo de Dios, pero Jesús hizo lo que Adán no pudo. Jesús es hijo de Dios en el mismo sentido que Israel era hijo de Dios, pero Jesús hizo lo que Israel no pudo. Jesús es hijo de Dios en el sentido de ser el rey que gobernaría eternamente como hijo de David, pero ni David ni Salomón pudieron hacerlo, pero Jesús sí pudo. Y Jesús en Adán preserva el reino. En Israel obtiene la tierra prometida. En David gobierna para siempre, que son los aspectos del Hijo de Dios. Y todos los beneficios que él obtuvo son dados gratuitamente a los que Dios ha hecho nacer de nuevo. No es por nuestra justicia, no la tenemos. Dios demanda perfección. Desde la primera vez que pecaste dejaste de ser perfecto, por lo tanto no puedes habitar con Dios. Pero por medio de Jesús, el último Adán, hemos recibido su naturaleza gratuitamente. Cuando Dios hace nacer de nuevo a alguien, no lo deja ahí como si le faltara algo y dice, bueno, ya eres libre del pecado, ahora busca qué hacer. Le da todo lo que Cristo obtuvo. Eso nos lleva a entender a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y si Dios lo permite, lo estudiaremos más adelante. El punto es que Jesús, y solo Jesús, recibe y puede recibir el título de ser Hijo de Dios, como el último Adán, como el verdadero Israel, como el Hijo de David y como la segunda persona de la Trinidad. Cuando nosotros somos llamados hijos de Dios, con H minúscula, se refiere única y exclusivamente a la adopción. Fuiste adoptado, es todo. Pero, si Jesús es el segundo Adán, al ser yo recibido como hijo, heredo juntamente todas las cosas que hereda el Hijo.
Somos uno en Cristo y por eso lo tenemos todo. No en esta vida, ¿verdad? En la venidera. Es Cristo nuestro representante. Y eso, si Dios nos permite, lo estudiaremos en la próxima sesión. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pidamos de Dios que por medio de entender con mayor claridad quién es Jesús y qué es lo que hizo, nosotros podamos experimentar mayor gratitud, que podamos descansar en que sus bendiciones, fíjate bien, sus bendiciones no dependen de nuestra justicia. Dios no te va a dar más porque te portas bien, ni te va a dar menos porque te portas mal. Ya nos dio todo en Cristo. Nos esforzamos en portarnos bien por gratitud. ¿Se entiende? Por gratitud. No para ganarte algo. Ya lo tienes todo en Cristo. Pero si realmente conoces a Dios y entiendes lo que te ha dado en Cristo, te vas a esforzar todos los días de tu vida por mostrar gratitud. Cuando venimos a congregarnos, estamos obedeciendo el mandato que se nos da en sentido negativo. No dejen de congregarse. Venimos a congregarnos, obedecemos por gratitud. ¿Verdad? Y Dios, en su infinita misericordia, cuando obedecemos, nos bendice. Nos ayuda a entender, nos ayuda a avanzar, nos fortalece, nos edificamos unos a otros. Obedecemos por gratitud y en nuestra obediencia Dios pone bendición. No nos quejemos nunca de las cosas que Dios pide. Al igual que Adán, al igual que Israel, al igual que David, al igual que Salomón y cualquier otro hombre hijo de Adán, pecamos. Traicionamos a Dios de la misma manera que Adán y Eva lo traicionaron. De la misma manera que los israelitas hicieron un becerro de oro, para nosotros, muchas veces nosotros somos nuestro propio becerro de oro. No hacemos lo que el becerro dice, hacemos lo que nosotros queremos. Y no nos sujetamos. Eso es ser malagradecidos, ¿verdad? Es pecado porque no estamos haciendo lo que corresponde. Así que si comprendemos quién es Jesús y lo que Él ha hecho y por qué yo tengo bendición de parte de Dios, esto necesariamente debe humillarnos y llevarnos a una mayor obediencia, porque mientras más conoces lo que se ha hecho por ti, más gratitud debes mostrar. Así que vamos a orar. Señor, te rogamos que hagas que en nuestra mente quede la misma conciencia de tu presencia como la tenía Elías. Elías decía siempre, vive Jehová en cuya presencia estoy. Él se sabía presente, Señor, en ti todo el tiempo. Sabía que no hacía nada sin que tú estuvieras presente. No hay forma de escondernos de ti, no hay forma de ocultarte las cosas. Por eso te rogamos, Señor, que cuando pecamos, cuando tropezamos, no caigamos en el engaño de pensar que podemos ocultarnos de ti o que podemos permanecer lejos de ti para que no nos reprendas. Eso es absurdo. Tú eres omnipresente. Estás tú, todo tú, en todas partes al mismo tiempo. Ayúdanos a comprender, Señor, quién eres, lo que has hecho por nosotros, para que cuando caigamos en pecado, Señor, en lugar de pensar en alejarnos o escondernos, corramos a ti, a suplicar tu perdón, a suplicar que nos cambies y nos des arrepentimiento. El conocimiento que adquirimos, Señor, sea transformado en sabiduría. Que nos ayude, Señor, a acudir con confianza, aun cuando estamos haciendo las cosas de forma equivocada. Cuando hemos luchado y no podemos cambiar, ayúdanos a comprender que para nosotros es imposible cambiarnos a nosotros mismos, pero que tú has prometido, Señor, darnos todas las cosas en Cristo. Que a ti te agrada que te busquemos, que a ti te agrada, Señor, que te roguemos que nos apartes del mal. Así nos enseñó Jesús a orar.
Apártanos del maligno, dijo. No nos expongas a tentación, sino apártanos del maligno. Y es lo que te rogamos, Señor. Sabemos que como Adán, como Israel, como David, como todo hombre, pecamos y te traicionamos, pero tú eres fiel a pesar de nuestra infidelidad. Tú no te niegas a ti mismo, Señor. Tú decidiste recibirnos como hijos. Por eso te pedimos que nos hagas congruentes, que nos des el arrepentimiento que necesitamos para cambiar. Y cuando las personas examinen nuestras vidas, obtengan la evidencia de que somos tuyos. Y cuando nuestras amistades o nuestros familiares busquen en nosotros algún fruto, encuentren el buen fruto del Espíritu Santo. Que puedan encontrar, Señor, la luz que pueda guiarlos hacia ti. Queremos ser el medio, Señor, por el cual tu luz brille delante de los hombres y que tu luz brille en la oscuridad. Enséñanos, Padre, a vivir dependiendo de ti, confiando en ti, no en nuestras fuerzas, no en nuestra justicia, sino en tu gracia, tu fidelidad y tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Vamos a ver si hay preguntas. Vamos a dedicar 15 minutos como máximo a responderlas. Sí, veo que ya hay preguntas. Muy bien, empiezo a leerlas. Los minutos empiezan a contar a partir de que las leo. Si una pregunta no tiene nada que ver con el tema, la dejamos al final y si hay tiempo trataré de responderla. Primer pregunta de Alex García, dice, ¿desde cuándo fue que el hombre podría tener hijos con más mujeres o hijas? ¿Adán pudo haber tenido hijos fuera de Eva? Es decir, Adán teniendo hijos con hijas de Adán y Eva. Mira, si hablas de la capacidad física para poder tener hijos con más mujeres, esa la tiene Adán desde que es creada Eva, creado Eva, ¿verdad? Adán y Eva fueron creados maduros, si se les encarga ser fructíferos, y a Adán se le da tareas como administrar el Edén, y se les encarga dominar todas las cosas, entendemos que Dios le dio la madurez necesaria para hacerlo. De manera, desde que Adán y Eva fueron creados, tenían la capacidad de tener hijos, ¿verdad? Ahora, ¿pudo ser que Adán tuviera hijos con una mujer que no fuera Eva? O sea, incesto. Sí, de hecho, vemos que está prohibido en Levítico que tengan relaciones padres con hijos, con las nueras, con las tías y un chorro de relaciones familiares que las prohíben porque en efecto la gente lo practicaba y tenía que establecerse esa prohibición. Ahora, Adán no hay ningún registro de que haya hecho eso. ¿Por qué? Porque lo decimos, dado que no lo dice literalmente, lo deducimos. Adán y Eva fueron regenerados después de que pecaron, porque Dios los vistió con pieles, ¿verdad? Hubo un sacrificio animal por ellos. De manera que entendemos, dado que la gratitud que muestra Eva al tener su primer hijo y la gratitud que muestran los dos después de tener a Set, vemos que hubo una regeneración en sus vidas. Eso sería una explicación de por qué Adán no se empezó a multiplicar con sus hijas, porque Adán entendía el matrimonio como cuando Jesús fue cuestionado, desde el principio se les dijo que es un hombre y una mujer, ¿verdad? Una sola carne. Nadie puede practicar la inmoralidad sexual si quieres observar la institución matrimonial como Dios la instituyó. De manera que aunque Adán tenía la capacidad, creemos que no la usó porque Dios lo había regenerado. Siguiente, Hazel Ramírez dice, buenos días. Cuando se dice en Génesis 6:4 que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, si los ángeles son los hijos de Dios porque fueron creados directamente por Dios, así como Adán, entonces ¿por qué se explica que la descendencia de Set son los que se llegaron con las hijas de Caín y ellos no fueron creados directamente por Dios? La descendencia de Set ya no fueron directamente creados por Dios, sino por linaje de Set. Es correcto, pero acuérdate que ser hijo de Dios, en el sentido como los ángeles o Adán son hijos de Dios, no es el único sentido posible. Hijos de Dios, como lo vimos en Romanos, todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, si tú lees con cuidado, cuando se menciona a Set y a su descendencia, dice que después de Set se empezó a invocar el nombre de Dios. Es decir, el linaje de Set era un linaje que servía a Dios.
Por consecuencia, podemos decir con toda seguridad que si el linaje de Set sirve a Dios, son guiados por el Espíritu de Dios. Por consecuencia, son hijos de Dios. Así que cuando alguien quiere ver aquí que los ángeles son estos hijos de Dios que se llegan a las hijas de los hombres y tienen descendencia, ¿verdad? Y son varones de renombre, tienes un serio problema, dado que la Biblia dice que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento, ¿verdad? Y dicen, bueno, pero pueden tomar forma humana. Ok, si toman forma humana y si consideramos que es posible reproducirse tomando forma humana, los hijos que tendrían son humanos, ¿verdad? Entonces, cuando alguien quiere ver a los gigantes, los nefilim, como una nueva tipo de humano superior, porque es mezcla de ángeles, no tiene fundamento bíblico, dado que los ángeles no se reproducen, y si los ángeles toman forma humana, tendrían hijos humanos. Pero eso no lo dice la Biblia, no dice que sea posible que los ángeles se reproduzcan tomando forma humana. Pero si consideramos el otro sentido de ser hijo de Dios, aquellos que son guiados por Dios, y estos hijos de Dios, los de Set, se mezclan con las mujeres que son hijas de los hombres, o sea, con mujeres que no sirven a Dios, estarían mezclando y corrompiendo todo lo que Dios se había hecho con ese pueblo. De manera que los Nefilim, los gigantes de ese entonces, que una traducción válida también es decir que son importantes o principales, sería referencia al dominio de hombres sobre hombres, como por ejemplo Nimrod, que se considera como uno de los primeros que dominó a otros seres humanos. Así que los descendientes entre los hijos de Dios, los que sirven a Dios, y las mujeres que no sirven a Dios, sino que son pecadoras e impías, al mezclarse, esta descendencia empieza a ejercer dominio sobre las demás personas y por eso serían llamados gigantes o nefilim. No hay necesidad de poner nada sobrenatural en estos versículos, si haces exégesis. Siguiente, Alex García. ¿Cómo es que los ángeles pecan siendo que no vienen de la naturaleza de Adán? Igual que Adán. Adán no tenía una naturaleza pecaminosa hasta que pecó. Eso hace más grave su pecado, ¿verdad? Los ángeles, al igual que Adán, deducimos, tienen la capacidad de hacer el bien y de hacer el mal. Están en una posición neutra y deciden, hago lo bueno y puedo hacer lo bueno siempre, o hago lo malo y puedo hacer lo malo siempre. Nosotros, descendientes de Adán, no tenemos esa capacidad. Nosotros podemos hacer el bien ocasionalmente, pero no podemos dejar de hacer el mal, ¿verdad? Nuestros deseos de continuo nos llevan al mal. Adán no tenía esa tendencia. Adán era neutro y aún así decide pecar. Los ángeles que se rebelaron, y lo especifica Apocalipsis 12, los ángeles que son del dragón. Me brinqué 3 preguntas. Ahorita les contesto. Gracias. Los ángeles que se rebelaron o que son de Satanás, que menciona Apocalipsis 12, demuestra que voluntariamente deciden hacer el mal. Entonces, tanto ángeles, cualquier tipo de ser celestial, como los seres humanos, en un principio en Adán, eran libres de decidir una cosa o la otra y libremente decidieron pecar. Nosotros, aunque tenemos libertad para decidir, tenemos una tendencia continua que nos empuja hacia lo malo. Así que el pecado de ellos es mayor en gravedad que el de nosotros. Leo las preguntas que me brinqué. Perdón, fue sin intención. Dice Gustavo Carrillo: buenas tardes, pastor, Dios los bendiga. En otras traducciones de la Biblia, en el pasaje de Job 1:6, menciona a los ángeles como hijos de Dios, pero Satanás como el ángel acusador. ¿Puede explicar un poco más el por qué menciona que Satanás es hijo de Dios? Ya que tengo entendido que Satanás en hebreo significa oponente y la Biblia no menciona a Satanás como hijo de Dios, pero sí como un querubín y ya después un ángel caído. Mira, en tus propias palabras, si Satanás es un ángel, ¿verdad? No refiriéndose a mensajero, sino a un ser celestial, no tiene ancestro porque los ángeles no se reproducen, ¿verdad? En el mismo sentido que Adán es hijo de Dios, los ángeles son hijos de Dios, incluyendo a Satanás, porque fueron creados directamente por Dios. Por eso hago la distinción. Por supuesto que Satanás no es hijo de Dios en el sentido de que sea guiado por el Espíritu de Dios. Es hijo de Dios en el único sentido de que fue creado directamente por Él. ¿Se entiende?
Entonces, cuando vienen los hijos de Dios a presentarse, y entre ellos Satanás, no hay nada que nos lleve a excluir a Satanás de la categoría hijos de Dios, porque fueron creados todos directamente por Dios. Así que decir que Satanás es hijo de Dios no genera ningún conflicto bíblico, siempre y cuando especifiques a que es creación directa de Dios. Siguiente, Alex García, sobre el significado de Israel, el que lucha con Dios. ¿Cómo podemos tomar ese mismo significado con el Hijo de Dios, el verdadero Israel? Es que el que lucha con Dios es una de las posibles traducciones. Otra posible traducción es el príncipe de Dios. Entonces, cuando tú piensas con Jacob, que está luchando con Dios, entiendes el nombre desde esa perspectiva. Pero también la traducción es válida si lo mencionas, si lo especificas como el príncipe de Dios. Tomamos entonces el Israel, así como Dios se le cambia el nombre de Abraham a Abraham, Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel como un parteaguas, como el nuevo nacimiento. De manera que si entendemos el que lucha con Dios, no aplica en ese sentido, ¿verdad? En el cambio radical de ser el usurpador a ser el príncipe de Dios. Entonces, con las posibles traducciones, entendemos a qué se refiere cuando es considerado el verdadero Israel. No necesariamente por el nombre, sino por alguien a quien se le concede los privilegios de un hijo, pero fracasa. Jesús no fracasó, Él hizo las cosas como debieron haber hechas, por eso Él es el verdadero Israel en una forma corporativa, no individual como el caso de Jacob. Ahora sí retomo como iba. Yael Rodríguez, ¿Dios quiso el incesto en los descendientes de Adán y Eva? Dios quiso el incesto en los descendientes de Adán y Eva. Bueno, no se especifica que lo hayan hecho. Podríamos deducir que es posible, sí. Si Adán y Eva tienen hijos, pero ellos no se reprodujeron con ellos, no están cometiendo incesto, ¿verdad? Sí, imagínate, Caín se casa con una mujer, dices, ¿de dónde viene esa mujer? Bueno, Adán y Eva tuvo muchos hijos, ¿verdad? Caín no necesita casarse con una hija de él, porque si hay más hijos, se casaría con una sobrina, ¿verdad? Y cualquiera de los hijos se podrían casar entre ellos al principio, ¿verdad? En las primeras líneas de descendencia. Pero no es necesario que se casen con sus hijos, porque si entre ellos empiezan a tener hijos, se pueden casar con sus sobrinos. Ahora, es la única manera de multiplicarse, ¿verdad? Hasta la ley de Moisés viene a ser prohibido ese tipo de relación con la familia cercana, pero antes no. ¿Por qué? Porque es la única manera en que se pueden reproducir. Yo sé que hoy en día eso es inmoral, ¿verdad? Por nuestro contexto del sexo. Pero en el contexto de los israelitas, incluso desde el tiempo de Abraham, fíjate esta ley. Cuando un hombre muere sin tener hijos, por ley, uno de los hermanos del hombre debe de darle hijos a la viuda. Si lo pones en términos actuales, tendrías que decir, si un hombre se muere, el cuñado debe tener relaciones sexuales con la viuda para darle hijos. Y eso sería muy inmoral para nosotros, ¿verdad? Pero en los tiempos bíblicos no había nada de inmoral en eso, porque el sexo no estaba conectado necesariamente al placer, sino a la reproducción. De hecho, era condenado el hombre que no quería tener relaciones con la viuda para darle hijos. Podía ser condenado a muerte incluso. ¿Por qué? Porque la descendencia de la viuda heredaba la tierra que le correspondía al difunto y tenía que preservarse. Entonces, cuando vemos que la Biblia deja en clara la posibilidad de tener hijos entre hermanos o entre familiares cercanos, no podemos verlo en nuestro contexto cultural y tacharlo como algo inmoral, porque en aquel entonces se hablaba específicamente de la reproducción sexual, ¿verdad? Si el hermano podía llegarse a la viuda para tener hijos y seguir con su vida como si nada pasara y nadie lo veía mal, demuestra que la manera de percibir el sexo no es como nosotros la percibimos, ¿verdad? Entonces, yo sé que es difícil, pero hay que entender la escritura en el contexto cultural en el que se encuentra, no traer la escritura a nuestro contexto para interpretarla. Lo interpretamos según su contexto. Siguiente. Ofelia Arroyo.
Buenas tardes, Pastor Hernán. Espero que se encuentre bien usted y su familia. Saludos para toda la congregación de Rol Plantado. Gracias. Mi pregunta es en Apocalipsis 12, que dice que la mujer huye al desierto y el dragón le quiere arrebatar a su hijo. ¿Se refiere a Israel como el hijo que menciona? Gracias por su enseñanza. Dios le siga dando sabiduría para compartir con nosotros. Gracias. Dios le bendiga. Gracias. Mira, si tú piensas que en Apocalipsis 12 hace referencia a Israel, me parece que cometes un error de exégesis. Porque en Apocalipsis 4 se le especifica a Juan, sube y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. A Juan se le dice que escriba las cosas que fueron, las que son y las que han de venir. Apocalipsis 1, desde la perspectiva de Juan en Patmos, describe las cosas que ya fueron. Apocalipsis 2 y 3 describe las cosas que son los mensajes a las iglesias. Y a partir de Apocalipsis 4 se le dice específicamente y literalmente, son las cosas que han de venir después de estas. O sea, es el futuro partiendo del momento en el que Juan está en la isla de Patmos. Apocalipsis 4 en adelante habla del futuro partiendo de Juan en la isla de Patmos. Por eso, Apocalipsis 12 no puede hablar de nada que sea anterior a Juan en la isla de Patmos. No puede ser Israel, no puede ser el principio de los tiempos. Algunos usan Apocalipsis 12 para decir por qué la tierra estaba desordenada y vacía en Génesis 1. Pero es error de exégesis, dado que el capítulo 4, versículo 1 dice que son cosas que sucederán después. Es el futuro. Por eso, cuando buscas significado a esa mujer, no puedes ir a Israel, no puedes ir a nada antes de Juan en la isla de Patmos. Tiene que ser algo que va a suceder en el futuro. Siguiente, dice Kimberly, buenas tardes, pastor. ¿Cómo explicamos a otro que nosotros no somos hermanos de Jesús? Y si los seres humanos son creados por Dios, ¿por qué no es correcto decir que todos los hijos de Dios, sino solamente los que han nacido de nuevo? Gracias. Mira, nosotros sí somos hermanos de Jesús. De hecho, la Escritura lo afirma, ¿verdad? Y lee la carta a los Hebreos. Se presenta a Jesús como nuestro hermano, el hermano mayor. Jesús es nuestro hermano mayor y de eso estamos seguros porque lo decimos en el sentido, no de que nosotros seamos hijos de Dios en el mismo sentido que Él. Por eso era importante este tema, entender todas las posibles definiciones o sentidos de hijo de Dios para hacer distinción. Somos hermanos de Cristo porque fuimos adoptados en la familia de Dios. ¿Entiende? Jesús es hijo de Dios única y exclusivamente como el último Adán, como el verdadero Israel, como el hijo de David y como la segunda persona de la Trinidad. Ningún ser humano puede ser hijo de Dios en esos sentidos. Somos hijos de Dios porque fuimos adoptados. Y si fuimos adoptados y Jesús también es hijo de Dios, ¿qué somos nosotros entonces? Hermanos. Y si tú también eres hijo de Dios, eres mi hermano, no según la carne, sino en Cristo. Así que sí somos hermanos de Jesús en ese sentido. Ahora, ¿por qué no todos los seres humanos son llamados hijos de Dios, verdad? ¿Por qué solo los que han nacido de nuevo? Porque todos los seres humanos son hijos de Adán, ¿verdad? No todos han sido adoptados por Dios. Dios se reserva el derecho de adoptar a alguien. Como la salvación es por gracia, es gratuita, Dios no está obligado a salvar a nadie. Es un regalo que Dios da. Y si es un regalo, no tiene ningún compromiso de dárselo a quien se lo pida, sino a quien Él le plazca. Por eso, los que hemos nacido de nuevo, los que recibimos ese regalo, somos los únicos que caemos en la categoría de hijos de Dios al decir que fuimos adoptados por Él. ¿Se entiende? Entonces, teniendo en claro los posibles sentidos de la palabra hijo de Dios, puede responder cualquier pregunta que se presente con respecto a ser hijo de Dios. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Bien. Muy bien, entonces terminamos por el día de hoy. Eso es todo, despedimos la transmisión y si Dios quiere nos vemos la próxima sesión.